relativa a este ejercicio que les comentaba, ¿ya? Bien. Necesito compartir, sí, no solamente la presentación, sino también los desarrollos que tengo preparados. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. Bien. Ya, muchachos. Empecemos entonces. Bueno, acá se comparte, ¿cierto? El desarrollo general, ¿ya? Y lo que vamos a ir haciendo es rellenando con colores lo relativo a la enferradura que se analizó, ¿ya? Entonces, voy a dejar esas rayas que considere. Primero, el fierro horizontal que consideré en este desarrollo tiene que ver con la nomenclatura 818I, 818I, que tiene 300, o sea, perdón, 3,3 metros, sería este. Este sería el primer fierro considerado. ¿Ya? Posterior a ahí vamos a analizar el largo a cubrir, la cantidad de fierros y los metros lineales. ¿Ya? Vamos a ver respecto a la enferradura propiamente tal. ¿Ya? Entonces, en este caso hay 9 fierros que analizar. El primero de ellos, ¿cierto? Corresponde al que le puse el número 1. Veamos al número 2, que también tiene las mismas dimensiones. Sin embargo, el largo unitario es de 6, de 6,25. Ya, entonces, también es de tipo horizontal y está acá, 6,25. Esa sería la enferradura número 2. Entonces, tenemos ya la enferradura número 2. La número 3 también es de forma horizontal, sin embargo tiene 5,2 metros. Acá está. Ya, lo voy a silenciar para que no tengamos problemas. Entonces, ese es el número 3, el fierro número 4. Ya está. Es de tipo vertical, 8,18 y 7,2 metros de largo unitario. Entonces, vertical 7,2 de acá. Este entonces sería un 2, 3, 4. Enferradura número 4. La número 5 sería 8,18 y 7,40. Ya esta enferradura larga de acá. 5. Profe, una consulta. Dígame. ¿Cómo puedo diferenciar que el fierro de 8 a 18 de largo 6,25 cubre los 6,31 a diferencia del 8 con separación 18 de largo 520 que cubre la separación de 3,15? No sé si me entendió. Esto de acá, el fierro número 2, ¿cierto? ¿Sí? Cubre en base a este muro, ¿dices tú?
los 631, largo Claro. a cubrir, ya. Y el otro, El otro era el fierro número 3, que solo cubre como ese machón que está ahí. acá. ¿Cómo puedo diferenciar que ese cubre ese machón solamente y el otro no, si al final se ve como que pasan por donde mismo? Claro. Sí, excelente pregunta. Más que todo, esto es interpretativo también. Tiene que ver con qué es lo que se pretende reforzar, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, yo lo consideraría completo, ¿ya? Al considerarlo completo, es un cálculo más conservador de lo que están solicitando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si lo hubiésemos considerado respecto a la pared central, ¿ya? Eh, tiene un largo cubrir solamente de 315. Sin embargo, si lo consideras respecto al muro del costado derecho, cubre 631, ¿cierto? Y es más conservador que considerar solamente un trozo de la pared, digamos. Ya, por lo menos, en base a mi criterio, yo lo haría así, ya considerando el largo total. Y si te fijas, acá se agrega uno de forma exclusiva para este muro, ya que va distribuido evidentemente a lo largo de este muro que se presenta acá, central. ¿Ya? Bien. Buena pregunta en todo caso. Ya tenemos 3, 4, 5. Y ahí vamos ahora con los refuerzos. El primero de ellos es un suple horizontal de 8,18 que tiene 1,6 de largo unitario. Entonces, este de acá. 5, este sería el sexto. Uf. Suple horizontal de 10,16 de separación, 2,9 de largo unitario. Este de aquí. Sería el número 7. Ahí está. El número 8 tiene 10 milímetros de diámetro, 15 centímetros de separación, 3,2 de largo unitario. También horizontal de acá. Profe, Dígame. consulta los pesos específicos de cada fierro. ¿Usted de dónde los sacó? Es que yo lo estoy viendo por catálogo y hay unas variaciones pequeñas. Y por ende, también para después caso de pruebas, ¿Ya? ¿por qué nos fiamos? Pues yo trabajo por lo general con catálogo. Claro. Sí, Hay bueno, lo algunas. más fidedigno que uno ocupa en la práctica son los catálogos. Ya, en esta ocasión, como de forma académica, ¿cierto? Para que ustedes tengan una noción de cómo se hacen los cálculos y cómo se llevan a cabo, por ejemplo, no sé, por la determinación de algunos índices que también pueden venir por catálogo. Ocupamos lo que aparece en la norma, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, vendrían a ser estos índices, ¿ya? Ya. Que al multiplicarlo por cierto largo nos va a arrojar un Sí, peso. el peso, eso estoy claro, pero por eso es que,
Bueno, entonces para el tema de pruebas, vamos a tener que ocupar la tabla que nos dé usted. Sí, sí, bueno, también existe una forma de estimar algunos índices. Por ejemplo, El peso específico del fierro es 7,90 y algo, y por lo general para calcular los kilos se ocupa 8, se aproxima a 8. claro, sí, sí, sí. Eso es como en la práctica porque es más fácil de manejar, ¿cierto? En vez de 7,90 y algo, Claro. ¿ya? Pero de todas Por eso, formas, más nosotros que que nada por el tenemos... tema del momento de hacer la prueba. ¿Por qué nos guiamos? ¿Por Ah, una tabla que nos va a dar usted o le echamos mano a lo que tengamos a mano, que sería, no sé, en este caso un catálogo? claro. No, yo siempre voy a preguntar respecto a lo que haya pasado en clase, ¿ya? Y no me voy a regir en base a otra forma, no sé. Si paso un catálogo, evidentemente lo podríamos hacer así, pero me baso principalmente en la norma y en lo que paso en clase, entonces trato de no preguntar cosas adicionales a ello, ya porque evidentemente, eh, obvio que me van a decir, chuta, profe, usted esto no lo pasó en clases, ¿cómo lo pregunta? Ya que hay otros cursos que efectivamente se hace, pero yo no pregunto nada fuera de lo que no paso en clases. Ya, profe, gracias. Ya, así que para que no se preocupen respecto a eso, si tienen que buscar alguna información adicional en otro lugar, no es necesario. Yo trato de dar toda la información que necesiten para desarrollar, por ejemplo, las pruebas que hacemos, ¿ya? Así que por ese lado no hay problema. Ah, y les iba a explicar que, bueno, hay una forma alternativa de llevar a cabo el cálculo de este coeficiente, ¿ya? La forma es, eh, por ejemplo, a ver, digamos, quizás no existe, pero digamos un diámetro de 15, ya por decir una tontera. Si ustedes necesitan determinar un diámetro de 15, se calcula por medio de el diámetro al cuadrado, ya que en este caso sería 15 por 15, ¿cierto? Dividido por 162. ¿Ya? Entonces, este índice que le estoy compartiendo acá es similar, ¿cierto?, a los que aparecen aquí. Entonces, al multiplicar, no sé, por ejemplo, 2 metros 2 metros lineales de una barra de 15 milímetros, nos va a arrojar 2,78 kilogramos, ¿ya? Y en caso de que no tengan ustedes, ¿cierto?, la tablita que yo les compartí, se puede llevar a cabo esta aproximación, ¿ya? Para llevar a cabo los cálculos relativos. Por ejemplo, si fuese de 8, imagínense, o sea, pueden ver ustedes que el índice sería, en base a la aproximación que yo estoy haciendo, 0,395, y lo que está tabulado para los 8 milímetros, que está en la normativa, son 0,391, ¿ya? Entonces difiere en un grado menor, pero de todas formas difiere. Y así que en caso de que ustedes no dispongan de una tabla así como la que yo les compartí, se puede usar esta aproximación para que ustedes la ocupen, ya en caso de que necesiten estimar los kilogramos por metro lineal, ¿ya? Eh, bueno, para 10 milímetros calza perfecto. Para 12 ya hay una diferencia, ¿cierto? De 10 centésimas. Y así sucesivamente. Ya para 16 aproximadamente da 1,580 y acá da 1,563. ¿Ya? Esta es una forma aproximada de determinar
el coeficiente. Profe, Sí, dígame. ¿lo podría repetir que me lo perdí? ¿Y ese valor aproximado se podría calcular con ello o Sí, una gran bueno, cantidad de fierros? esta fórmula que yo les compartí es para calcular el coeficiente que está tabulado, ¿cierto? Y que está por norma en esta tablita de acá, ¿ya? Si se fijan, 0,222, 0,391 y así sucesivamente en base al diámetro. Pero si ustedes no disponen de la tabla, pueden llevar a cabo la aproximación, que es el diámetro al cuadrado dividido por 162. Entonces, para 6 milímetros calza perfecto, ¿ya? Para 8 milímetros difiere ya en 4 milésimas. Para 10 también calza perfecto. Para 12 difiere ahí en 10 milésimas. Y así ustedes van a poder ir viendo que hay una pequeña diferencia. Pero si ustedes disponen de la tabla, ocupen la tabla. ¿Ya? Pero de esta forma se puede calcular. Vale, profe. Ya, bien. Entonces, retomando, entonces tenemos el último suple, que sería el noveno. Y este noveno fierro tiene un diámetro de 10 milímetros, está espaciado a 18 centímetros y tiene un largo de 2,2 metros. Ya tal cual como aparece en la última columna. Y ahí tenemos determinado todos los fierros que están asociados al plano. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que es un tanto más difícil de estimar, ¿cierto? Tiene que ver con esta dimensión del largo a cubrir. Ya la pregunta que hacía uno de sus compañeros. Entonces, analizamos toda la enferradura. En este caso, en la enferradura número 1, ¿cierto? Tiene un largo a cubrir de 631, ya que está distribuida sobre todo este muro. ¿Ya? Entonces, 631 centímetros de largo a cubrir. Y en base a la fórmula que nosotros compartimos, ¿cierto? Podemos identificar que son 37 unidades o 37 barras de fierro que se distribuyen en estos 631 centímetros de largo. Al considerar estos 37 y multiplicarlos por el largo unitario de cada una de estas barras, obtenemos 122,10 metros lineales. ¿Ya? Bueno, y como tenemos una fórmula, ¿cierto?, que nos permite a nosotros ir recabando la información de forma ordenada, se va colocando en la columna que le corresponde en base al diámetro que tenemos nosotros configurado en esta celda. ¿Ya? La enferradura número 2, de forma análoga, se distribuye, ¿cierto?, también en este muro de acá, el cual consideramos también por 631 centímetros, ya, tal como se presenta acá. Arroja 37 unidades y representa 231,25 metros lineales. Enferradura número 3. Esta de acá se distribuye también a lo largo de este muro, ¿ya? Como les decía a uno de sus compañeros, uno hace un cálculo más conservador y es mejor, en este caso, ¿cierto?, considerar el muro completo que solamente la mitad de él que se presenta en la parte central.
¿Ya? Entonces, tenemos este 5,2 distribuido en los 631 centímetros respecto al largo a cubrir. También identifican 37 unidades y representan 192,4 metros lineales. Vamos por los fierros verticales. El cuarto fierro sería este de aquí, que tiene un largo a cubrir de 312,5, ¿ya? Tal como se presenta ahí. Alcanzan a distribuirse 19 unidades sobre ese largo a cubrir y representan 136,8 metros lineales. Ya recuerden que los metros se calculan por medio de la multiplicación de la cantidad de fierros y el largo unitario. El otro fierro vertical, que sería el quinto fierro, ¿cierto? El de acá, tendríamos un largo a cubrir de 502,5, el cual se coloca acá. 502,5 arroja que en ese largo a cubrir caen 29 unidades, y al multiplicar estas 29 unidades por el largo unitario, obtenemos 214,6 metros. Vamos al sexta barra. Y sexta barra, acá, es un refuerzo, ya, el cual está distribuido a lo largo de este muro, arrojando 631 centímetros de largo a cubrir, cayendo en él 37 unidades y representando 59,2 metros lineales. Después tenemos otro suple, que sería el número 7. Este de acá se distribuye entonces en todo este largo, que definimos como 315 centímetros. ¿Ya? Arroja 21 unidades y estas 21 unidades representan 60,9 metros lineales en base a la multiplicación de la cantidad de fierros por el largo unitario. Ese sería el número 7. Octavo, este refuerzo está asociado a este muro y ese muro tiene una dimensión de 631 centímetros. ¿Ya? Arrojando 44 unidades y esas 44 unidades representan 140,8 metros lineales. Y finalmente tendríamos el suple vertical, que está en la parte inferior, ¿cierto? Este de aquí, el cual se distribuye idealmente desde aquí hasta el final, ¿ya? Sin embargo, no tenemos esa dimensión y solamente se consideró hasta acá, ¿ya? Arrojando 312,5 y alcanzando a colocar 19 fierros sobre ese largo cubre. 141,8 los metros lineales de este suple. Bien. Ya, muchachos. Entonces, en base a lo tabulado, sumamos todos los metros lineales relativos al diámetro de 8 milímetros y obtenemos 956,35, lo cual es multiplicado por el factor o el índice que está tabulado,
obtenemos 373 y fracción, ¿cierto? Kilogramos de barra relativa a los 8 milímetros de diámetro. De forma análoga, para los 10 milímetros de diámetro, obtenemos nosotros 243 metros lineales, que al multiplicarlos por el coeficiente, se obtiene 150 kilogramos de enferradura. Y al sumar cada uno de los kilogramos relativos a las barras de, ya sea de 8 y de 10 milímetros, se obtiene en total, o un subtotal de 524 kilogramos de fierro, que al sumarles este 5% relativo al peso extra, producto de los despuntes, ¿cierto? Y las pérdidas que se producen, arroja en este caso 550,45 kilogramos de fierro. ¿Ya? Y ahí recién tendríamos el ejercicio completísimo. ¿Ya? Así que recuerden agregar... Profe, una consulta. Sí, dígame. Ese 5%, ¿por qué van los dos diámetros agregados a ese 5% y no por separado? Por ejemplo, Ya. el peso total de cada uno de esos diámetros. Ya, perfecto. Esto es porque tú necesitas calcular una cantidad de fierros total, ya no por barra. En este caso, al hacer este desglose, ¿cierto?, que se presenta acá, nosotros obtenemos cerca de 400, ¿cierto?, kilogramos de fierro en base a la barra de 8 milímetros. Y tenemos, en este caso, 150 kilogramos también relativo a la barra de 10 milímetros, ¿ya? Pero al fin y al cabo son kilogramos como tal, independientes si son de barra de 8 o de 10 milímetros de espesor. Ya ahora estamos trabajando con los kilogramos de fierro. Por eso es que se pueden sumar y puedes tú obtener un total. Entonces eso es el peso que uno le va a agregar a la losa como tal. Sí, exactamente. Este sería el peso que uno, el peso de la enferradura como tal. Que evidentemente se asocia a la losa y se forma esto de el hormigón armado. ¿Mm? Vale, gracias. Este 5% más que nada se considera como las pérdidas y todo eso, la amarra y todo eso que va ahí, po. Exactamente. A Básicamente, eso, no necesariamente es carga extra sobre la losa. no. Este 5% es relativamente solo al concepto como de pérdidas. Ya por eso se agrega ese 5%. Ya, bueno, tal como se comparte en la norma, bueno, se desglosa un poquito más específico, que dice que hay un 4% relativo al conjunto de las trabas, ¿cierto?, entre las mallas, y el otro por ciento, el 1%, es por las sobredimensiones que pasan respectivas al diámetro o la longitud de la barra. A eso se refiere. Profe, una consulta, ¿esos 26 kilos se deben prorratear, digamos, en cada diámetro de fierro? ¿O a cada diámetro se le deben sumar esos 26 kilos de pérdida? No. Uno estima una pérdida de la enferradura total, no en base a las barras en particular, sino que hace uno un cálculo general solamente. Ya, profe. Bien. ¿Pudieron hacer el ejercicio? O sea, lo más... Profesor, Sí, dígame. sí, habla Christopher. Tengo una duda. Es que entiendo muy bien el tema de que hay una estimación en pérdida
que se habla del 5%, que está fragmentado en 4 y en 1, Sí. pero yo al momento de hacer el pedido a la barraca, ¿lo pido por kilos o lo pido por largos, los metros lineales que hemos estimado? Ah, buena pregunta. En términos prácticos, y sobre todo si yo le cargo el 5%, en términos de kilo, el distribuidor, ¿cómo me los entrega? ¿Cómo le incrementa ese 5% a cada una de las partidas de 8, de 12 o de 16? Y segundo, si es posible que me indique cómo, porque yo estoy haciendo la planilla en Excel, ya logré hacer la de la casilla, la de la aproximación ¿Ya? de la cantidad de barras, pero me falta la fórmula para poder que automáticamente se asignen los metros lineales a la casilla de diámetro 8, 12, 16. Como que no lo he Perfecto. logrado pillar. Ya, sí, no hay problema. Yo lo puedo explicar sin Gracias. enojo. Ya, mira, bueno, con respecto a los pedidos, depende del formato en el que vengan las barras. Ya, pueden ser de 6, creo que hasta de 8 están despachando. Ya, entonces, en base a esos cálculos, uno lo tiene que determinar. Ya, pero para eso nos serviría esta columna respecto a los kilogramos de fierro por barra. Ya, que serían en este caso los 8 milímetros de diámetro o los 10 milímetros de diámetro. Ahora, hay casos en que no disponen de los 10 milímetros y tienen de 8, ¿ya? Y ahí podríamos nosotros hacer un, un cálculo adicional para saber la equivalencia de barras de 8, cuántas barras de 8 yo necesito adicionales para cubrir eventualmente las barras que yo tuviese de 10. Ya, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. ¿Ya? Pero en términos prácticos nos serviría en base a los kilogramos que yo necesito calcular este subtotal, ¿ya? De 150 y de 374 kilogramos de fierro. Y bueno, respecto a el tabular, ¿cierto? La información, se hace una fórmula condicional en donde se agrega, voy a hacerlo acá, una fórmula que diga igual, ya, igual, si, abro paréntesis, no vamos a fijar ninguna barra, o sea, ninguna celda, sino que vamos a decir, ya, esta celda que está aquí arriba, que en este caso sería N2, si N2 es igual a el diámetro que yo estoy analizando, que en este caso sería de la primera barra, en este caso sería 8, si es igual, punto y coma, entonces, si es igual, que me arroje el valor de los metros lineales, ya que sería esta celda de acá. Si no es igual, el valor que me debe arrojar es 0. Cierro paréntesis. Entonces, al apretar Enter, dado que tengo yo un diámetro 8 y no es igual al diámetro 12 que yo tengo considerado en N2, me debiese arrojar la segunda condición, que sería igual a 0. ¿Ya? Si yo pongo Enter, tiene que salir 0, si no, estaría malo. Ya, perfecto. Ahora, si yo cambio el valor de n y hago igual al valor que tiene la celda del diámetro, que en este caso sería 8, si yo cambio a 8, debiese arrojarme los metros lineales. Entonces yo aprieto Enter y me arroja los 122,10. ¿Ya? Sí,
A mí al menos me quedó súper claro y ahí tomé algunos pantallazos para poder verlo después en detalle. Ya, Gracias. perfecto. ¿Qué es lo otro que pasa? Que yo lo único que agregué en este sector son esos símbolos que corresponden, no sé si a peso o a dólar, que esos símbolos permiten fijar las celdas. Entonces, si yo copio esta celda que tengo acá, si la copio hacia abajo, así como les mostré en este ejemplo, me va a ir cambiando, en vez de considerarme esta celda que yo necesito considerar, va a ir cambiando hacia abajo. ¿Ya? Si se fijan aquí, cambió a N3, ¿ya? Y siguió considerando la que viene, la fila que viene. Y así sucesivamente. N4, N5, N6 y va bajando. No sé si se pueden fijar. Entonces, para que cuando yo copie la fórmula no pase eso, yo la fijo. Y para fijarla, agrego antes de la N, en este caso, el signo de peso o el signo de dólar, y antes del 2, el signo de dólar. Queda igual. Sin embargo, si yo la copio hacia abajo, me tiene que ir arrojando los valores correspondientes a cada una de las filas que yo estoy analizando. Y si se fijan en las fórmulas, no cambia el N2, porque lo dejé fijo. ¿Ya? Perdón. Bien. Y entonces si fuese 10, ahí recién empezaría a salir esta columna, la segunda columna. Bien. Ya muchachos, he pasado la lista, creo que ha sido una clase bien fructífera para ustedes. Pienso que sí o sí en algún minuto van a ocupar algo de lo que les he compartido, así que dejémoslos hasta acá, por hoy, dejémoslo hasta acá, para que puedan internalizar, ¿cierto?, todos los conocimientos que han adquirido por lo menos el día de hoy. Bien, ya muchachos, que estén bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que aportar? No sé. Chao, profe, gracias. Bien muchachos, perfecto. Chao, profe, Que estén gracias. bien. Cuídense. Profe. Chao, profe. Chao muchachos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Que estén bien. Nos vemos, chao. Buenas noches, profesor. Descanse. Chao muchachos igual. Que estén bien. Trataremos de descansar.